¿Qué tal, gente sustentable y sostenible de Vidal y GBS, gente de Bambutectura, bambuceros de verdad? Bienvenidos una vez más a este vídeo post de su canal, nuestro canal de Bambutectura y Sostenibilidad. Hoy no me voy a alargar en la introducción, es la continuación de algo muy interesante que quedó en el tintero, que quedó pendiente del vídeo pasado, donde voy a mostrarles detalles sobre esas imágenes que vimos en el anterior video, que si no lo han visto, pues entonces se los dejo aquí para que lo vean. Y les explicaré esos errores que se cometen por desconocimiento de las propiedades del material y de los sistemas constructivos y cómo se manipula y se utiliza correctamente el bambú en nuestras soluciones constructivas. Entonces, sin más carreta, pues como siempre, vámonos ya para ver el vídeo y explicarles esos errores y las posibles soluciones. Bueno, entonces dentro de las imágenes empecemos por ver esta. Tenemos aquí dos imágenes, claramente definidos los problemas. En la imagen que ustedes ven a la izquierda, pues vemos un problema de aplastamiento en esta zona. Ese problema de aplastamiento está originado, seguramente por las condiciones a la hora de elegir el material, de colocar el material dentro de la estructura. ¿Por qué? Porque si observamos los nudos aquí tenemos el nudo de la caña que está en este punto, estaría correctamente colocado, es decir, en el apoyo donde está. Más sin embargo, el de este elemento, el nudo está acá. Por lo tanto, esta zona es una zona que el canuto tiene el vacío, es la parte del entrenudo. Por lo tanto, aquí puede generar un aplastamiento. Aquí desde luego ya generó el aplastamiento. El peso de la cubierta ha hecho que este elemento se aplaste y se deforme completamente. No ha afectado o ha afectado la estructura, no de forma contundente, porque pues todavía se puede recuperar. Pero fíjense, aquí no hay ningún tipo de unión ni acople en boca de pez. Entonces ahí ya tenemos un problema. Y en la imagen de la derecha, sencillamente lo que tenemos es un problema de hongos causados por humedad. Entonces, esto, la imagen de la izquierda, se soluciona con un correcto diseño, prever que en las uniones estén lo más cerca de los nudos, realizar unos ensambles en boca de pez bien hechos o mediante herrajes metálicos, calcular muy bien el peso de la estructura, en este caso de la cubierta, para saber cuántos elementos vamos a colocar para que soporten, y desde luego un cálculo estructural hecho por una persona, por un profesional idóneo capacitado para eso. Entonces no solamente es la parte de diseño estructural, sino la parte de cálculo estructural. De otro lado tenemos el problema de humedad. El problema de humedad y los hongos son causados por la falta de ventilación. Esto también tiene que ver mucho con lo que se denomina la protección por diseño. Entonces, problemas de humedad se pueden solucionar con un correcto diseño donde se permita la ventilación de la estructura, bien sea en un forjado de cubierta o en un forjado de suelo. Aquí tenemos problemas típicos de exposición de estructuras, de elementos estructurales a la intemperie, sin ningún tipo de protección por diseño. No están protegidos ni de la incidencia directa de los rayos del sol ni de la lluvia, y además están completamente conectados al suelo y sectores por donde se puede filtrar la humedad. Por lo tanto, se degenera completamente el elemento estructural por falta de protección por diseño, por desconocimiento de cómo se debe diseñar. Aquí un ejemplo más de lo mismo: está embebido. Nunca debería estar embebido el elemento dentro del cemento, el hormigón o el concreto, y mucho menos que se presente este tipo de desgaste
de la superficie del bambú sin que se haya protegido, bien sea con un aceite, con una pintura o con la misma cubierta, los alerones de cubierta. Eso hace parte de la protección por diseño. Aquí pues algo más de lo mismo, protección por diseño. Aquí se preocuparon porque quedara separada del suelo, pero con unas piedras no hay nada de diseño estructural. Y además está expuesta, como se puede ver, el elemento está completamente expuesto y se va deteriorando con los rayos del sol y con la humedad y la lluvia. Aquí pues típico estas cañas embebidas. Esto de aquí hacia arriba estaría bien, pero de aquí hacia abajo tendría que haber un muro que fuera de ladrillo, que fuera de hormigón o que fuera de otro material, para que aislara completamente estos elementos y no que estos elementos estén directamente en contacto con el suelo y mucho menos embebidos en el cemento. Tendría que ser algo como lo que se ve acá. Entonces fíjense que aquí esto es típico de falta de conocimiento de lo que es el diseño estructural y las características del material y cómo reacciona el material, porque vemos que aquí pues observamos uniones en boca de pez, observamos una columna compuesta de elementos pernados, pero este tipo de errores es típico desconocimiento de la parte de diseño. Aquí pues tenemos otra vista de la misma, una columna compuesta muy bien hecha con su aislamiento, pero aquí estos elementos quedan expuestos. Aquí vemos el detalle de lo mismo, estos elementos bien y este elemento completamente expuesto. Otro de lo mismo, y aquí uniones que se han hecho claramente pensando como si el bambú trabajara como la madera y no se han hecho los acoples realmente como deben ser. Además se ve aquí claramente el uso de clavos dentro del bambú, algo que ya hemos dicho, lo mencionamos en el video pasado y como les digo pues también tenemos un video explicando por qué esta práctica del uso de los clavos no se debe hacer en las estructuras de bambú. Aquí vemos un desacople de una boca de pez que seguramente no quedó bien hecha, o que la estructura se ha movido, no estuvo bien, no se realizó en la forma correcta con los tiempos establecidos y los lineamientos que se deben hacer, y por lo tanto este elemento se ha separado del elemento vertical, del elemento horizontal, y además pues presenta esta fisura. Entonces eso es típico de errores de diseño. ¿Por qué? Porque no se ha protegido y tampoco se ha seleccionado ni hecho correctamente el ensamble, la unión en esta boca de pez que produce este tipo de fisuras en el elemento, incluso afectando aquí el nudo. Aquí está el perno y el perno tal vez es el que no ha dejado que falle más el elemento. Aquí exageradamente lo que vemos es el aplastamiento de este elemento. ¿Por qué? Porque aquí vemos el nudo, lo que yo les digo, aquí no hay nudo, el entrenudo se cortó y se hizo la unión y por tanto aquí no había nada que pudiera resistir ese esfuerzo, y aquí hubo un aplastamiento, y aquí desde luego al aplastarse eso, a haber una fuerza de tracción en el sentido contrario, pues entonces como vemos se ha dilatado y se ha creado esta dilatación entre un elemento y otro. Aquí lo que vemos es deterioro del material, por lo mismo, por la exposición, cero mantenimiento, como se ve hay cero mantenimiento. Es una estructura pernada, la estructura puede que esté bien hecha, pero hay cero mantenimiento. Aquí más de lo mismo, una falla por el mantenimiento, por la elección de los elementos. Aquí los elementos están, este ya tiene el nudo demasiado lejos, este también, este de pronto un poco más cerca. Aquí había un elemento de transición, pero el elemento de transición está ocasionando aplastamiento sobre los elementos verticales. Entonces claro, ese error. Aquí un empalme, lo que vemos, un empalme muy mal hecho, un empalme pensado en inglete, es un tipo de empalme que no se debe usar en el bambú. Seguramente no tiene ningún núcleo para el empalme, simplemente está hecho ahí y con un pasador, y por tanto vemos la falla del material. Aquí lo que vemos es algo que sí podría estar bien, y es que
puede prever en el diseño de la estructura cómo nosotros podemos sustituir elementos. Y aquí lo que hay es un gancho con un anillo. Esto es una forma de ensamble, y aquí lo que va a llegar es un elemento que se va a enhebrar aquí para tener su pasador y se va a sustituir el elemento. Más sin embargo, aquí vemos este elemento tal vez ya fue sustituido. Aquí se ve claramente donde tuvo unas marcas previas cuando se estaba acoplando. Entonces son soluciones, esas son buenas soluciones que nos permiten a nosotros, si con el tiempo algún elemento falla, dentro del diseño estaba previsto que se pudiera realizar esa sustitución de elementos. Aquí más ensambles mal hechos. Aquí lo que vemos exactamente con elementos que no están en el nudo, no hay nudo aquí, el entrenudo, el canuto solo con esto, pues la presión hace que el canuto se aplaste. Aquí no hay ajuste en una boca de pez, por lo tanto es una estructura mal construida por falta de conocimiento. Y aquí exactamente otra vez otro ensamble mal hecho, y justo el ensamble donde se recibe la carga, el elemento horizontal del cruce de los dos elementos horizontales en una cubierta. Aquí pues se puede ver muy bonito, se ve muy bien ajustado todo, pero esta práctica de que quede embebida, así esté aislado, el suelo está muy bien aislado, pero esta práctica de que quede embebida no es aconsejable. Así que en la medida de lo posible esto hay que evitarlo. De todas maneras es una estructura que se ve limpia, bien ensamblada, y aquí lo que vemos aquí es por donde se inyectó el mortero en este nudo y la tapa. O sea, esto digamos que quien construyó esto conoce del tema, pero esto es un error de diseño. Tal vez la culpa no sea tanto del constructor como quien diseñó, porque no le explicó que esto no se debe hacer. Una visión más amplia de algo que ya habíamos visto. Estos son elementos que ya no están transmitiendo la carga, no están por ningún lado, están transmitiendo la carga, están completamente aislados, por lo tanto la carga que viene por aquí no la pueden transmitir a ningún lado, por lo tanto esa carga va a tomar otro camino y estos elementos están sobrando, y la estructura eventualmente cambia la forma en que fue diseñada originalmente. Este tipo de cosas nuevamente son tornillos. Estas son uniones con tornillos, pero son uniones que realmente están mal hechas, y por lo tanto la transmisión de cargas no es efectiva, y finalmente esto terminará rajándose cuando la estructura empiece a sentar y haya movimiento. Esta es otra toma de la misma estructura donde existe el mismo problema de acoples, y simplemente están ajustados con tornillos esas diagonales o esas riostras de bambú. Aquí vemos otra toma de lo que es una estructura en teoría protegida con pintura, ya está en proceso de acabado, y vemos este tipo de cosas que en realidad no están bien hechas. Y todo eso es lo que sucede, que al final la estructura se va degenerando y termina el bambú siendo el culpable, cuando la culpa es simplemente por desconocimiento del material, desconocimiento del diseño, desconocimiento de los lineamientos constructivos que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con el bambú. Aquí vemos lo que son las riostras, estas riostras bien acopladas. Más sin embargo en este tipo el problema es que van simplemente apuntadas aquí una a la otra esa riostra, por lo tanto la riostra no hace un trabajo completamente efectivo. Tal vez se subutiliza ese elemento pudiendo acoplarse mediante un tipo de rajes o otro tipo de unión alternativa. Más sin embargo aquí vemos cosas interesantes como el alero de la estructura, que nos proporciona una protección por diseño, evitando lo que son las humedades de lluvias venteadas. Aquí vemos otra imagen de lo mismo, ya podemos ver la protección que da la cubierta, y lo mismo lo que les decía de las riostras o diagonales, que podrían mejorarse mediante elementos de transición como el que vemos en esta otra imagen. Aquí pues el nudo está en esta parte un poco aislado, lo han solucionado poniendo estas correas metálicas, estas abrazaderas. Es una buena práctica, pero al final terminan aflojándose, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Un detalle importante, que aquí se ve la perforación del canuto, lo cual indica que este canuto fue bien tratado por inmersión. Eso ya también lo hemos hablado en algún otro video, como es lo del tratamiento por inmersión. La unión en boca de pez aquí, el pernado, cosas interesantes, pero también
susceptibles de ser mejoradas. Aquí lo que yo les decía, elementos de transición en la estructura. Vemos como este elemento está ayudando a que se transmita la carga de este y la baje correctamente a la cimentación. Entonces estos acoples están bien hechos, es una estructura bien construida, que está bien pensada, está diseñada estructuralmente y seguramente no tenga problemas. Lo importante es darle un buen mantenimiento. Aquí más de lo mismo, bien protegida, bien ensamblada, elementos de transición. Se me antoja que de pronto estas estructuras podrían ser un poco más livianas, es decir, con un menor número de elementos si se utilizaran herrajes metálicos que sustituyeran los elementos de transición. Más sin embargo, cuando se cuenta con el material suficiente, pues esto hace parte de lo que es la arquitectura tradicional de las bocas de pescado, este tipo de conexiones y transiciones que están muy bien cuando se hacen bien, cuando la hacen las personas que conocen el material, que conocen la técnica, y quien lo ha diseñado porque también lo conoce. Aquí por último, enseñarles esto. Tenemos una estructura que está bien hasta este punto, hasta que deciden que aquí incluso están soldando ya a una estructura metálica interior para vaciar esto con concreto, con hormigón. Y lo que sucede aquí ya está vaciado. Esta práctica no se debe hacer. ¿Por qué? Porque finalmente estos elementos van a terminar degenerando la parte que queda embebida por capilaridad, por humedad. Va a llegar al elemento y el elemento finalmente aquí va a perder completamente el apoyo. Entonces eso no se debe hacer, como siempre hemos dicho. En otro vídeo también lo dijimos cuando explicamos lo de las cimentaciones de bambú. El elemento estructural como el pilar, la columna, debe estar aislado de la zapata para evitar problemas de pudrición. Y eso es, fíjense que para terminar de explicarles estas imágenes, que estas ya son las últimas, el problema radica en el desconocimiento del material. Cuando nosotros conocemos el comportamiento del material, la estructura del material, cuánto resiste el material, todo este tipo de cosas, nosotros ya podemos pensar cuando estamos diseñando el proyecto cómo es que vamos a colocar los elementos y cómo vamos a hacer el diseño, cómo vamos a protegerlo de la intemperie, cómo vamos a protegerlo del agua, para poder tener estructuras que estén bien diseñadas y que me garanticen el objetivo principal, que es la durabilidad del material y la integridad de la estructura, que es la consecuencia de tener un buen material, un material durable e íntegro. Entonces, insisto, todo se basa en el conocimiento del material y la técnica es muy importante. Hablábamos también de que la elección, ustedes ven aquí que no solamente elegir el mejor material, sino a la hora de efectuar los cortes. Por ejemplo, aquí este está embebido y ellos dijeron, bueno, va a quedar embebido, y aquí los nudos están en este punto. Lo ideal era que hubieran cortado por acá, y hubieran colocado esto sobre la zapata, y la zapata hubiera estado previamente vaciada, y así funcionaría muchísimo mejor la estructura. Entonces eso también hace parte de cómo elijo yo el material para que los cortes exactamente en el punto que los necesito me den. Y evitar este tipo de cosas. Entonces esto ya son cosas exageradas de lo que es una mala praxis con el material por desconocimiento del mismo. Este tipo de cosas son inadmisibles. Aquí vemos la suma de esfuerzos que no corresponden a un buen diseño, de exposición donde se deterioran los pernos que realmente están siendo elementos de transición de los esfuerzos, y terminamos con estructuras que finalmente van a fallar. Por lo tanto, aquí lo importante es, insisto y vuelvo insisto en conocer muy bien el material para poder aprovecharlo al máximo. Bien, yo creo que ya nos hemos dado una idea clara de esos errores crasos que se cometen cuando se desconocen las propiedades del material, cuando se desconocen los lineamientos constructivos con un material natural y polivalente como el bambú, y por lo tanto
¿Cómo los podemos evitar? Conociendo el material, diseñando de forma efectiva de acuerdo a las propiedades del material, echando mano de la ayuda y el conocimiento de profesionales que conozcan cómo es que se diseña estructuralmente y cómo es que se calcula estructuralmente con el material, contar con una mano de obra calificada y cualificada para la realización de estos ensambles tan precisos que debemos tener con un material como el bambú. Entonces eso era lo que les quería transmitir en este video. Espero que les sea de utilidad y como siempre, si les ha gustado, pues obviamente necesito que se suscriban al canal, que nos den un like, que compartan, que comenten y que nos dejen sus dudas, sus comentarios, porque la idea de esto es compartir el conocimiento para que otros también puedan tener respuesta a esas inquietudes que muchas veces son comunes entre toda la comunidad de bambutectura y sostenibilidad. Sin más, entonces los emplazo para que nos veamos en el próximo vídeo. En el próximo vídeo vamos a hablar, ya aquí vimos problemas del ensamble, de las conexiones, pero también hay alternativas a esas bocas de pez, a esos picos de flauta con herrajes metálicos. Entonces no se pierdan el próximo vídeo, porque vamos a hacer un próximo vídeo con las opciones que tenemos usando herrajes metálicos. Y entonces nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.